Saludos. Retomamos el curso de Excel con la tercera parte dedicada a las tablas dinámicas. En las sesiones anteriores hemos visto los pasos básicos a la hora de crear una tabla dinámica y cómo podemos distribuir los campos por las diferentes partes de la tabla para conseguir resultados completamente diferentes. En esta sesión nos vamos a centrar en explicar muchas de las opciones que nos ofrecen para filtrar la información de las tablas dinámicas. Veremos cómo usando los campos de filtro de informe podemos filtrar el contenido de las tablas. Estos campos tienen algunas limitaciones que se pueden superar con una nueva herramienta que ofrece Excel 2010, los sliders o segmentación de datos en español. Con esta nueva herramienta prácticamente no hacen falta los campos de filtro de informe, pero veremos las dos opciones. Finalizaremos el vídeo viendo qué posibilidades ofrecen los campos de etiquetas de filas y columnas para filtrar. Vamos a ver cómo prácticamente las opciones para filtrar son infinitas. Para seguir esta sesión podéis descargar del blog el documento que uso en el vídeo. Empezamos. Accedemos a Excel 2010 y a continuación abrimos el documento que hemos descargado del blog. Os puede costar más tiempo de lo normal abrir este documento. En esta ocasión he añadido muchos datos para las pruebas. En concreto, en la única hoja que tiene el documento tenemos 250.000 filas de datos. En un principio había 1.000.000, pero esto hacía que el documento pesara mucho para ser descargado de internet. Como siempre, como es un documento descargado de internet, debemos habilitar la edición para poder realizar los cambios. Lo hacemos. Bueno, vamos a empezar con las opciones que nos pueden ofrecer las tablas dinámicas para filtrar la información. La primera posibilidad que voy a explicar para filtrar es la de los campos en la zona de filtros de informe. Estos campos son los que en versiones anteriores de Excel, a la 2007, se llamaban campos de página. El nuevo nombre creo que representa mucho mejor para qué sirven y qué es lo que hacen. Vamos a crear una tabla dinámica que usaremos para explicar todas las opciones que vamos a ver en esta sesión. Como estos pasos ya los he explicado con mucho detalle en las sesiones anteriores, no me voy a detener en las explicaciones. Seguidme en el vídeo. En la hoja ingresos tenemos los datos que vamos a utilizar en los ejemplos de esta sesión. Vamos a recordar un poco lo que tenemos aquí, que ya hace mucho tiempo desde que los utilizamos la última vez. Son los datos de unos ingresos que se producen en diferentes sucursales de un banco. Tenemos el año del ingreso, el mes, la sucursal, el tipo de cuenta en el que se hizo el ingreso, si era un nuevo cliente o no, y el importe del ingreso. Ahora, para crear la tabla, seleccionamos una celda cualquiera de los datos que vemos aquí y pulso en la ficha insertar el botón para insertar una tabla dinámica. Antes de aceptar, comprobamos que el rango de datos se ha seleccionado por completo. En este caso debe seleccionar hasta la fila 250.000, tenemos muchos datos. Si es así, pulsamos el botón aceptar para empezar a crear la tabla dinámica. Si no, recordad que deberéis hacer vosotros la selección. Aceptamos. Y empezamos a crear la tabla dinámica. Vamos a arrastrar los siguientes campos a las diferentes zonas de la tabla para conseguir la que usaremos en el ejemplo. El importe lo vamos a arrastrar a la zona de valores. El tipo de cuenta lo arrastramos a la zona de filas. Y la sucursal a la zona de columnas. Así. También vamos a formatear los datos numéricos de la tabla con el formato moneda. Así recordamos cómo se hacía este punto también. Accedemos a la ficha inicio y seleccionamos formato moneda. Y ya está. Ahora vamos con la zona de filtro de informe. Esta. Los campos que configure en esta zona los podré utilizar para realizar filtros en los datos de la tabla dinámica. Vamos a imaginar la siguiente situación. Ahora mismo en la tabla dinámica tengo los ingresos por sucursales y tipos de cuenta que hemos tenido en nuestro banco. Quiero esta información, pero quiero tener la posibilidad de consultar la información por años. Unas veces necesitaré ver los resultados de todos los años y en otras ocasiones quiero mostrar la información solo de un determinado año o varios años, pero no todos. Esto lo puedo hacer metiendo el campo año en la zona de filtro de informe. Lo hacemos. Arrastro y ya lo tengo. Fijaros que ahora en la tabla dinámica
tenemos el campo año disponible para realizar filtros. Lo tenemos aquí, en la parte superior de la tabla. Ahora mismo me indica que estoy viendo la información de todos los años, que están seleccionados todos los años. Si hago clic en la flechita, tengo la posibilidad de elegir. Si quiero seleccionar un año concreto, por ejemplo el 2011, lo selecciono y acepto. Y así ya solo estoy viendo la información de ese año. Puedo probar con otros años, por ejemplo 2012, 2010, y me va mostrando la información del año que seleccione. Fijaros que ahora en la flechita aparece un embudo para indicar que tenemos la tabla filtrada. Prestad atención a esto, que si no nos fijamos podemos realizar una mala interpretación de los datos al pensar que estamos viendo la tabla sin filtro aplicado. Si lo necesito, también puedo ver la información de varios años, es decir, puedo seleccionar varias opciones en el filtro. Hacemos clic en la flechita y para poder seleccionar varias opciones debemos activar la casilla seleccionar varios elementos. Lo hacemos y a continuación dejamos activados 2010 y 2012. Estos dos, 2010 y 2012. Aceptamos y ya tenemos el filtro aplicado con varios criterios. En este caso los 2 años que hemos seleccionado. Seguimos con más detalles. Si queremos quitar el filtro que tengamos aplicado, si queremos ver todos los datos de nuevo, podemos hacer clic en la flechita y seleccionar la opción de todas. Aceptamos y ya tenemos de nuevo todos los datos disponibles. Otra manera de conseguir esto la tendríamos en la ficha opciones. Antes entramos otra vez al filtro y activamos un solo año, por ejemplo el 2010. Aceptamos y ahora para quitar el filtro podríamos ir a la ficha opciones, pulsamos el botón borrar y dentro de borrar podemos coger la opción borrar filtros. Lo hacemos y ya estamos viendo de nuevo toda la información. Dos maneras diferentes de conseguir lo mismo. Seguimos con más cosas. En la zona de filtro de informe también podemos meter varios campos. En la sesión anterior ya comprobamos que podíamos organizar la información en la tabla dinámica con varios campos en las etiquetas de filas y columnas. Bueno, pues en la zona de filtros también lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a imaginar que además de realizar filtros por años, también queremos por meses. Pues muy sencillo. Arrastramos el campo mes a la zona de filtro de informe y ya tenemos esa opción. Ahora las posibilidades en cuanto a filtrar información son múltiples. Por ejemplo, le podría decir que primero quiero ver solo los datos del año 2012. Y ahora en los meses le voy a decir que me muestre los datos del primer trimestre, de enero a marzo. Acepto y ahí está. Que por ejemplo ahora quiero conocer los datos del primer trimestre en todos los años, pues ningún problema. Accedo al filtro año y lo selecciono. Acepto y ahí lo tenemos. No me cansaré nunca de repetirlo, esta herramienta de Excel para el que tiene que analizar grandes cantidades de datos es el paraíso por la rapidez por la que se pueden conseguir cientos de resultados diferentes. Voy a quitar todos los filtros que tiene aplicados la tabla y vamos con más cosas. La opción de los campos de filtro de informe está muy bien, pero tiene algunas limitaciones. Me explico. Por ejemplo, accedo al filtro del año, selecciono cualquier año, acepto y perfecto, ningún problema. Vemos todos los datos de ese año y aquí en el filtro me muestra el año al que pertenecen los datos. Ahora entro de nuevo al filtro y selecciono otro año, uno más, uno cualquiera. Acepto. Y ahora tenemos los datos de los 2 años. Pero he perdido algo de claridad en cuanto a saber de qué años estoy mostrando los datos. Fijaros que en el filtro ahora me dice que tengo seleccionados varios elementos, pero no me dice cuáles. Esto nos puede llevar a confusiones en cuanto a qué datos estoy viendo. Además, si tenemos varios campos para filtrar, todavía es peor. Fijaros, accedo
al filtro del mes y selecciono los 3 primeros meses. Acepto. Y ahí tengo los resultados, pero a primera vista no tengo la información de a qué pertenecen los datos que estoy viendo. En los dos filtros me dice que tengo seleccionados varios elementos, pero no me dice cuáles. Bueno, pues en la versión 2010 de Excel, Microsoft añadió algo que nos va a permitir solucionar esta falta de información: los slicers, o en español segmentación de datos. Esta herramienta son unos controles que podemos añadir sobre la hoja y que nos van a permitir filtrar los datos de la tabla dinámica, pero con una ventaja muy importante sobre los campos de filtro de informe, que en todo momento veré los filtros que hay aplicados, incluso si hay varios elementos seleccionados. Vamos a probar primero con los años. Para empezar, voy a quitar todos los filtros aplicados y así empezamos todos con la misma información. También voy a ocultar el panel de campos, que ahora no lo necesitamos. Vamos. Y ahora, en la ficha opciones, recordad que para que aparezca esta ficha debemos tener seleccionado una celda cualquiera de la tabla dinámica, debemos estar dentro de la tabla. Y ahora sí, en la ficha opciones pulsamos el botón Insertar segmentación de datos. Aparecerá una ventana en la que nos muestra los campos que tenemos disponibles en la tabla dinámica. Debemos indicar qué campos queremos usar para realizar la segmentación. Puedo indicar varios, pero de momento lo hacemos solo con los años. Activamos la opción y aceptamos. Bueno, pues ahí tenemos un slicer. Este control es el que nos va a permitir aplicar los filtros en los años y ver qué opciones están seleccionadas. Primero lo vamos a retirar de la tabla dinámica, lo voy a situar a la derecha de la tabla, aquí por ejemplo. Ya veis que no hay ninguna dificultad para moverlo, se hace clic encima de él y se arrastra hasta donde queramos dejarlo. Si ocupa mucho espacio, también le podéis cambiar el tamaño, podéis hacerlo en las esquinas del control y en los laterales, donde veáis unos puntos, aparecerá el típico cursor con dos flechas, hacéis clic en él y sin soltar le dais el tamaño que os interese. Cuando hay muchos slicers, porque hay muchos campos por los que filtrar, pues hay que ajustar un poco los tamaños para que entre todo. Bueno, vamos con el funcionamiento de este control. Si os fijáis, en el slicer están marcados los 3 años. Esto es porque ahora mismo en la tabla dinámica estamos viendo los datos de los 3 años, no hay filtros aplicados. Vamos con ellos. Por ejemplo, imaginemos que solo quiero ver los datos de un año. Bueno, pues muy sencillo. Hago clic encima del año que me interesa y listo. Ya estamos viendo solo los datos de ese año. Podéis probar con todos. 2011, 2012, va cambiando conforme yo seleccione el año. En el slicer siempre se verá sombreado el dato por el que filtramos. Si queremos quitar el filtro aplicado, con el slicer es muy sencillo. Con este botón, el que tiene un embudo y una X roja, lo puedo hacer, pulso y filtro quitado. Vamos con más filtros. Ahora, por ejemplo, ¿cómo haríamos para seleccionar varios años en el slicer? Bueno, pues también muy sencillo. Imaginemos que quiero el año 2010 y el 2012. Para empezar, hago clic en el 2010. Así tengo el primer año. Ahora pulso la tecla Control y mientras la tenga pulsada puedo ir haciendo clic encima de las otras opciones para añadirlas al filtro. ¿Veis? Ahora hago clic encima del año 2012 y se quedan los dos seleccionados. Cuando suelte la tecla Control se aplicará el filtro con los 2 años. Mientras la tenga pulsada puedo seguir añadiendo o quitando opciones al filtro. Voy a soltarla para probar. ¿Veis? Se filtra. Y lo que os estaba comentando, mientras la pulse, la tengo otra vez pulsada, puedo hacer clic en los años para añadir o para quitarlos. Voy a añadir el año 2011, suelto y ahí tenemos los datos de esos 2 años. Sobre todo, lo interesante de esta herramienta es que en todo momento veo las opciones que se usan para filtrar los datos. En este caso estoy viendo aquí los 2 años que he seleccionado. Sin embargo, en los campos de filtro de informe sigo viendo solo el texto, varios elementos, que no es nada claro en cuanto a qué opciones están aplicadas en el filtro. Solo si hacemos clic en la flecha veremos
las opciones por las que se ha filtrado la tabla dinámica. Bueno, ahora vamos a meter otro slicer para los meses. Nos situamos dentro de la tabla dinámica y de nuevo en la ficha opciones pulsamos el botón insertar segmentación de datos. Activamos la opción del mes y aceptamos. Aparece el slicer y de nuevo lo situamos a la derecha de la tabla. Le vamos a ajustar un poco el tamaño, en este caso hay muchos meses y hay que hacerlo mucho más grande para que se vean todos. Así. Y así. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es seleccionar lo que nos interese filtrar y listo. Por ejemplo, empiezo viendo los datos del año 2010. Lo selecciono. Ahora de este año quiero ver solo los datos de los 3 primeros meses. Muy fácil. Hacemos clic en enero y arrastramos hasta llegar a marzo. Ya lo tenemos. Ahora me doy cuenta que quiero añadir los datos de junio también. Para añadir este mes, pulso la tecla control y hago clic encima de él. Suelto la tecla y ya lo tenemos. Cuando queramos seleccionar opciones separadas o añadir opciones a las que están seleccionadas, lo debemos hacer pulsando la tecla control. Fijaros que esto es mucho más cómodo que los campos de filtro de informe y encima mucho más funcionales porque en todo momento se ve lo que está seleccionado. Yo ahora mismo estoy viendo que tengo el año 2010 y estos meses de ese año 2010. Aquí es muy difícil ver esa información sin que entre a las flechitas de filtro. ¿En qué situación deja esto a los campos de filtro de informe? Bueno, pues será cuestión de gustos, pero en principio ya no harían falta, podemos quitarlos. Accedemos al panel con la lista de campos y los podemos quitar. Estando dentro de la tabla, accedo a las opciones, muestro el panel de nuevo, lista de campo, y voy a quitar el año y el mes de filtro de informe. Cierro de nuevo el panel, que no me hace falta, y aquí tengo los slicers con los filtros aplicados. Al quitar los campos de filtro de informe no se quitan los slicers. Podéis probar con diferentes combinaciones para que os vayáis haciendo con esta herramienta y veáis que sigue funcionando igual, sin la necesidad de los campos de filtro de informe. ¿Veis? No hay ningún problema. Los slicers tienen muchas opciones que iremos comentando poco a poco. En esta sesión os voy a comentar lo siguiente. Por ejemplo, los dos que tenemos tienen el mismo aspecto, los mismos colores. Convendría diferenciarlos un poco más, por lo menos en sus colores. Para hacer esto, debemos seleccionarlos y acceder a sus opciones. Empezamos con el del año. Lo seleccionamos y accedemos a su ficha opciones. Para cambiar el estilo de slicer, este nos ofrece estos estilos predefinidos. Por ejemplo, para el año voy a seleccionar este con tonos rojos oscuros. Y ahora para los meses selecciono el slicer y elijo unos tonos verdes oscuros. Así mucho mejor. Si no os gustan estos estilos, os podéis crear el vuestro con esta opción. Nuevo estilo de segmentación de datos. Accedemos y aquí podemos dar el formato que nosotros queramos a cada una de las partes que forman el slicer. Voy a crear uno rápidamente, no va a ser una maravilla. Por ejemplo, el encabezado. Le voy a poner un borde amarillo. Y al elemento seleccionado, activado con datos, le voy a poner un relleno amarillo. A este también. Así. Acepto. Y se lo voy a aplicar, por ejemplo, al mes. Selecciono el slicer del mes y se lo aplico. ¿Veis? Y ya está. Bueno, no es una maravilla, pero así vemos más o menos cuál es la idea. Vamos a darle de nuevo los tonos verdes oscuros, y voy a quitar el que he creado yo. No ha quedado como para ser guardado. Para hacerlo hacemos clic con el botón derecho sobre él,
Pulsamos la opción eliminar, nos pedirá confirmación, aceptamos y ya está. Más adelante prepararé ejercicios de tablas dinámicas en los que profundizaremos un poco más en estos detalles y en el resto de opciones de los slices o segmentación de datos. Se me hace todavía difícil llamar a esta herramienta segmentación de datos con lo corto que es slicer. Bueno, por último vamos a ver cómo quitarlos. Quitar siempre es más sencillo que crear. Simplemente hay que seleccionar el slicer y pulsar la tecla suprimir. Y ya está. Hacemos con el mes también, suprimimos y listo. En cuanto lo quitéis, veréis que se han quitado los filtros que estaban aplicados para mostrar otra vez toda la información. Bueno, abandonamos los slicers y seguimos con más opciones que nos van a permitir filtrar la información de las tablas dinámicas. Ahora vamos con las opciones que tenemos para filtrar en los campos que aparecen en las zonas de etiquetas de filas y de columnas. Si nos fijamos, los títulos que tienen esas zonas también tienen una flechita. Por ejemplo, hacemos clic en el de las sucursales. En esta flecha aparecen muchas cosas. Para empezar, las opciones para ordenar los datos. De esto todavía no hemos hablado ni lo haremos en esta sesión. Nos fijamos en lo que hay más abajo. Tenemos varias opciones relacionadas con los filtros. Las primeras que podemos ver son las de filtros de etiqueta y filtros de valor. Estas opciones las vamos a dejar para dentro de un rato. Lo primero que voy a comentar son las opciones que nos da para realizar filtros rápidamente. Como estamos en el campo de las sucursales, nos ofrece filtrar los datos por sucursales. Por defecto muestra todos los datos, en este caso todas las sucursales, pero puedo indicarle que me muestre los datos de una sucursal o de varias. Por ejemplo, vamos a mostrar solo los datos de Barcelona. Desmarcamos la casilla seleccionar todo y a continuación activamos la de Barcelona. Aceptamos y ya solo vemos los datos de esa sucursal. Ahora, por ejemplo, queremos mostrar también los de Madrid. Accedemos a la flechita y activamos Madrid. Aceptamos y listo. Ya veis que es muy sencillo. Tanto en las etiquetas de fila como de columna, la tabla dinámica me ofrece realizar filtros de este tipo. En el caso de las filas me permitiría elegir los tipos de cuenta que quiero que se vean. Por ejemplo, desactivo la opción seleccionar todo y le voy a decir que me muestre las de cuenta vivienda. Activo, acepto y listo. Ahí tenemos los ingresos de ese tipo de cuenta en las sucursales de Barcelona y Madrid. Lo mismo que os he dicho antes, opciones y más opciones para conseguir rápidamente resultados que de otra manera costaría mucho tiempo conseguirlos. Cuando se aplica un filtro en estas zonas, la flechita muestra también un embudo para indicar que hay un filtro aplicado. Si queremos quitarlos, lo podemos hacer ahí mismo. Por ejemplo, el de la sucursal, hacemos clic en la flechita y pulsamos en la opción borrar filtro. Y listo, ya muestra otra vez todas las sucursales. Si tenemos aplicados muchos filtros, podríamos quitar todos rápidamente en la ficha opciones, como hemos hecho antes. Botón borrar y borrar filtros. Así ya tenemos otra vez todos los datos en la tabla. Estas serían las opciones rápidas de filtrar que nos ofrecen esos campos, pero tenemos otras opciones muy interesantes. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos muchos más tipos de cuenta de los que tenemos en el ejemplo. Aquí tendríamos muchas más opciones. Y imaginaros que quiero mostrar solo la información de los tipos de cuenta que sean fondos de inversión. Evidentemente, como en este caso no hay muchos, podríamos ir a la flechita y decirle simplemente que quiero ver la información de estos tres. Pero vamos a imaginarnos que hay muchos más. Bueno, pues podría utilizar un filtro de etiqueta. Este tipo de filtros permiten crear criterios con el texto de las etiquetas. Tenemos muchas opciones. Para nuestro ejemplo nos serviría la opción contiene. Esta opción permite realizar búsquedas parciales de un texto y en nuestro caso la voy a utilizar para que me muestre solo los datos de los tipos de cuenta que en su nombre tienen la palabra fondo. Para nuestro ejemplo también podría servir la de comienza por. Los tipos de cuenta que nos interesan comienzan por fondo. Pero voy a utilizar yo la de contiene. La seleccionamos y en la ventana que aparece debemos indicar qué texto queremos usar para filtrar. Como ya os he dicho, usaremos la palabra fondo. La escribimos. Fijaros que podríamos cambiar la condición y utilizar otra cosa diferente que contiene, pero para nuestro caso nos hemos quedado con esta. Pulsamos aceptar y ya tenemos el filtro aplicado. Vemos solo los tipos de cuenta que en su nombre tenían la palabra fondo.
Ya veis que las posibilidades son infinitas. Ahora vamos a probar los filtros de valor. Antes voy a quitar el filtro que hemos aplicado aquí y vamos con los filtros de valor. Por ejemplo, lo vamos a hacer en las columnas. Vamos a imaginarnos que quiero mostrar los datos de las sucursales en las que se han ingresado 100 millones o más. Aquí, en los totales de cada columna, quiero que me muestre solo las sucursales que han ingresado 100 millones o más. Accedemos a la flechita y a continuación a filtros de valor. De nuevo, volvemos a disponer de un montón de opciones para filtrar. En nuestro caso nos sirve la de mayor o igual que. Quiero las sucursales con 100 millones o más. La seleccionamos y aparecerá otra ventana en la que podemos cambiar la condición, que en este caso no lo hacemos, y podemos escribir el límite que queremos que cumpla la condición, que en este caso es 100 millones. Aceptamos y ahí lo tenemos. El filtro se fija en los totales de las columnas y nos muestra solo las que en su total son 100 millones o más, que son las de Pamplona, Sevilla y Valencia. Podemos probar con otra condición, por ejemplo que me muestre las sucursales que ingresaron entre 20 y 50 millones. Accedemos de nuevo a la flechita y en filtros de valor, en esta ocasión vamos a seleccionar la opción Entre. Ahora debemos indicar los límites, que serían 20 millones y 50 millones. Aceptamos y ahí tenemos el resultado. En este caso solo queda la sucursal de Madrid. Vamos a quitar el filtro y ahora vamos a probar en las filas. En este caso el filtro es un poco forzado porque las cantidades son muy parecidas. En cada tipo de cuenta se ha ingresado similares cantidades de dinero. Pero bueno, para probar vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a decirle que nos muestre solo los datos de los tipos de cuenta que hayan ingresado por encima de los 170 millones. Accedemos a la flechita de las etiquetas de fila y en filtros de valor, de nuevo seleccionamos la opción de mayor o igual que. Indicamos el límite, la cantidad, 170 millones, aceptamos y ahí están los tipos de cuenta que ingresaron 170 millones o por encima de 170 millones. Bueno, pues me repito mucho, opciones, opciones y opciones infinitas para conseguir resultados diferentes con cada cambio que hagamos en la forma de la tabla y en los datos que se filtran. Bueno, pues ya está, ya hemos acabado. Nos hemos centrado en las opciones que nos ofrecen las tablas dinámicas para filtrar la información. En la siguiente sesión creo que nos dedicaremos a ver qué posibilidades nos ofrecen en cuanto a realizar cálculos. En todos los ejemplos que hemos hecho hasta ahora hemos usado solo la suma, pero de nuevo las opciones serán casi infinitas. Nada más. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.